el tema se ha desplazado al clásico bien y mal dentro de la ética, al grado que el problema de la justicia distributiva ya no se trata, pues lo que quiero decirles es que ya no se trata de un problema entre el bien y el mal, quién hace el bien y quién hace el mal, sino que va mucho más allá. Porque dentro de la ética, el grado que el problema de la justicia distributiva pone de manifiesto está a la orden del día. En la discusión política, por ejemplo, y de que también el naturalismo experimente un renovado reconocimiento en los últimos años, ¿verdad? El naturalismo, debido a las condiciones en que se está dando el desarrollo social, las guerras, las injusticias que se cometen a nivel mundial, el estancamiento, podríamos decir, de los derechos humanos. Entonces ya no es solo un problema entre bien y mal, ya tiene que ver con algo más. Y esto tiene que ver con la justicia distributiva, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan qué es la justicia distributiva? Asimismo de que el naturalismo, o sea, que el derecho natural experimente un reconocimiento renovado, por decirlo así, en los últimos años. Pero eso ya es gracias a trabajos de filósofos modernos, contemporáneos, como los de Ronald Dworkin y Robert Alexy, ¿verdad? Quienes sostienen que no se puede concebir al derecho eliminando de él los valores morales, los que se manifiestan en la doctrina de los principios. Entonces ya no puede solo emitirse normas, hay que emitirlas con carácter justo. Por ejemplo, esas normas que se están llevando a cabo del IUCI, eso de haber eliminado el impuesto de herencias, legados y donaciones, ahora la rebajan para quienes pagamos el IUCI en nuestras propiedades. Pues el problema busca cierta justicia distributiva, ¿verdad? Distributiva. Acuérdense que la justicia distributiva consiste en que cada quien recibe en la medida en que da, ¿verdad? Entonces, como les decía, y regreso a eso, ya no se trata de un problema entre el bien y el mal. Ya esto va más allá, porque se está acabando con la capa media, jóvenes. Los impuestos están acabando con la capa media. Ya muchos jubilados no pueden pagar el IUCI. Y entonces, ¿qué les espera? Perder sus propiedades por un impuesto que es confiscatorio, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se busca ahora incidir más en la práctica del derecho más que en la teoría. Y entonces la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico debe ser un principio legal, un principio orientador, ideal, orientador del derecho. Algunos dicen que existe también lo que se llama razón y justicia. Esto es tomado de la teoría de la justicia de John Rawls. Y dice que no es una cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la injusticia. Y ahí vamos a otro aspecto. Ya no se trata de razonar nada más, sino de tener cierta sensibilidad para detectar la injusticia que hay en las sociedades. Por ejemplo, cuando hay hambruna, cuando hay hambre, es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o injusticia. Sí, si el estómago está vacío, ¿quién va a estar pensando en justicia y injusticia? Están pensando en comer, en cómo tener un ingreso, cómo tener un trabajo para poder tener un ingreso, ¿verdad? Entonces, en este caso se hablaría de injusticia, pero de aquella injusticia que si pudiera haber sido evitada, debió hacerse. Y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron, entonces cuestionemos a esta gente. ¿Quiénes pudieron evitarla? ¿Los diputados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las élites? Entonces ya no se trata solo de detectar que hay injusticia. Pues sí, hay injusticia, pues sí, porque la distribución de los productos de una sociedad no se está realizando
correctamente, justamente, no se está realizando. Y entonces, cuando hay hambruna, dice el autor, es más fácil protestar que razonar. ¿Cómo se va a razonar de manera elaborada sobre la justicia o injusticia? Es más fácil protestar. Miren, por ejemplo, ahorita todos esos comisionados que estuvieron activos en el ejército, ¿cuántos años llevan protestando y recibiendo indemnizaciones, recibiendo montepíos, recibiendo de todo, ¿verdad? Pero ellos siguen en su ley, ¿verdad? Protestemos porque es lo que nos resulta bien para que el gobierno siga debiéndonos, ¿verdad? Y entonces habría que reflexionar en eso, ¿verdad? Pónganle mucha atención a eso. Se hablaría en este caso de injusticia si pudiera haber sido evitada y si quienes lo pudieron evitar no lo hicieron, ¿verdad? Y habría, porque razonar es pasar de la observación de una tragedia al diagnóstico de una injusticia. Y los estudiosos de la justicia en diferentes lugares del mundo pues procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados de la injusticia. Voy a ingresar a algunos compañeros que no han ingresado hoy. Parece que todo está muy claro, ¿verdad? No tienen dudas ni nada, por lo que veo. Está muy clara la conferencia. Bueno, entonces hablemos de razón y justicia. Ustedes van a ver que las filminas no van en el orden de la conferencia. Y no van en orden a propósito, ¿verdad? Porque si no, se me quedan estudiando solo las filminas y no me ponen atención a lo que estoy haciendo. Aquí está un concepto de justicia distributiva. Regula las relaciones del bien común de la sociedad con los particulares. Se dice que la justicia exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver las diferentes acepciones de la palabra justicia. Entonces, en cuanto a la razón y la justicia, pues muchos líderes y autoridades son renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas, pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean, ¿verdad? En algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el ejemplo vivo, ¿verdad? No lo voy a decir. Entonces, hay diferencias entre razón y justicia, ¿verdad? Se los voy a repetir. Hay mucha renuencia a examinar los fundamentos de los líderes y autoridades políticas, quienes solo se ponen a gobernar, hagan lo que hagan, ¿verdad? Y esto pasa aquí y en todos lados, ¿verdad? Entonces no revisan, no examinan los fundamentos de sus políticas, pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. Y en algunos casos puede funcionar un gobierno sensato o un gobierno legítimo, ¿verdad? Pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. ¿Por qué? Pues qué sé yo, puede ser por inexperiencia, por falta de recursos humanos, por falta de buenos asesores, por muchas o a muchas presiones también, muchas coacciones que se le dan al gobernante, ¿verdad? Entonces, los requisitos de una teoría de la justicia incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia, ¿verdad? Entonces, hay algunas preguntitas que podríamos hacernos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo debería promoverse la justicia? Amartya Sen dice esto, ¿verdad?
no estamos hablando del tipo, así como dice aquí van diferentes acepciones. No, no estamos hablando de eso. Sino, ¿qué serían las instituciones? ¿Cómo deberían ser las instituciones perfectamente justas? Le hace con subrayado los tribunales, ¿verdad? Porque si los tribunales no son imparciales, ahí es donde deviene la primera injusticia. Porque entonces, ¿quién va a resolver las cosas? ¿Quién va a dar equilibrio a la sociedad? ¿Quién va a evitar los desmanes? ¿Quién va a hacer fuerte al débil? ¿Quién lo va a hacer si no están los tribunales? Hay una corriente muy fuerte que se llama el trascendentalismo, ¿va? Trascender, que sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas de organización, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya problemas en la organización, en los organigramas, qué sé yo, de las instituciones, organización y reglas de conducta, cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia. Por ejemplo, esa nueva ley de la Procuraduría General de la Nación, ¿ya la leyeron ustedes? Todavía no, ¿verdad? Es muy interesante. Yo tampoco la he leído, les cuento. Pero ¿acaso no se debería también examinar lo que existe en la sociedad? Lo que existe en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes. Miren, hoy publicaron en la prensa un artículo muy interesante que dice, ¿qué hago con mi piso? Algo así, hay un programa así. Y dice, expusieron cuánto ganan los alcaldes, la vicepresidencia. Es que es escandaloso ustedes. Los alcaldes no ganan menos de 90,000. ¿Y a cuenta de qué? ¿Verdad? ¿A cuenta de qué? Entre 90,000, 100,000, 120,000, 104,000. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, ahí hay cierta inequidad, diría yo, en cuanto a la distribución o en cuanto a la justicia distributiva, ¿verdad? Pero ¿acaso no se debería de examinar también lo que existe en la sociedad? Bueno, en esas personas que viven con las instituciones, para eso querían los alcaldes la autonomía, entonces para hacer lo que les diera la gana con el presupuesto. Y entonces hay un tema que me interesaría. Aquí están las diferentes definiciones, ustedes las pueden ver, la justicia legal o general, después las vamos a ver despacio, la justicia distributiva, pero ahí se las voy a dejar un momento para que puedan leerla. Entonces, en filosofía hay que tener cuidado en filosofía, porque hay una filosofía del derecho, de los filósofos, y una filosofía del derecho de los juristas, ¿verdad? Y les voy a explicar en qué consiste. La primera, la filosofía del derecho hecha por los filósofos. Voy a pasar a la otra. Esta primera filosofía del derecho de los filósofos es un reduccionismo de lo jurídico, porque solo lo enfoca desde la filosofía de los grandes sistemas filosóficos, en que el derecho ocupa una pequeña porción y solo es una pieza más del gran engranaje filosófico, ¿verdad? Ese es el marco. El filósofo del derecho, aquí viene la crítica, el filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz refleja, con un conocimiento del derecho muy vago y superficial. Está desconectado de la experiencia jurídica y de los problemas jurídicos que van a interesar muy poco a la comunidad de los juristas. A esto se refiere la filosofía del derecho de los filósofos. En cambio, en la segunda, que se refiere a la filosofía del derecho de los juristas, pues en esta segunda opción o forma de hacer filosofía del derecho. ¿Verdad? Esta segunda forma, la que hacen los juristas, no es como los filósofos, sino como
juristas. Y en esta aborda la especulación teórico-jurídica desde la experiencia jurídica, que corresponde más a concepciones que son autónomas de los juristas, independientemente de otras reflexiones filosóficas más generales, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la filosofía del derecho que encaja mejor en nuestro trabajo? Pues es la filosofía de los juristas, ¿verdad? ¿Están escuchando, jóvenes? A ver. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Pues si no, ya los iba a buscar por cada una de las pantallas. Entonces, esta segunda opción es la que a nosotros nos interesa. La segunda opción, o sea, la filosofía del derecho de los juristas, esta es la forma de hacer filosofía del derecho. Esta es la más importante. No es como los filósofos, no es como filósofos, sino ya como juristas, conociendo el derecho. Y entonces aborda la especulación teórico-jurídica desde la experiencia jurídica, que corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independientemente de otras reflexiones filosóficas más generales. ¿Y cuáles son los temas vamos a pasar a otro punto? ¿Cuáles son los temas de la filosofía del derecho que interesan a los juristas? Aquí vamos a consultar a ese famoso filósofo que se llama Norberto Bobbio. Ahí les estoy colocando en las filminas las diferentes definiciones de justicia, ¿verdad? La justicia como virtud, la justicia correctiva conmutativa, la justicia distributiva, la justicia social y judicial, aquí la justicia legal o general, ¿verdad? Y aquí la justicia como virtud. Y se abarca la religión que da a Dios el culto debido. Es un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, en la religión, ¿qué es justo? Dar a Dios el culto debido. Respetarlo. Si se está en la iglesia, pues persignarse, hincarse, rezar y todo, ¿verdad? O por ejemplo, como virtud, es justa la piedad que tributa a los padres y a la patria los homenajes merecidos. O sea, cuando se reconoce el mérito de un profesor, se reconoce el mérito de un político o de un mentor, de un académico, y se le hace un homenaje. Eso se llama justicia, pero es justicia como virtud. O por ejemplo, el respeto mediante el cual se honra a las personas dignas, ¿verdad? O bien la gratitud o reconocimiento por los beneficios recibidos. Eso es la justicia como virtud. Y este concepto de la Biblia, de justicia, probablemente es el más antiguo de todos. Puede todavía hallarse en los textos religiosos como la Biblia, ¿verdad? Que la justicia es la capacidad de una ley para hacer posible la eficacia de las relaciones humanas. Fíjense ustedes mucho en esta frase que les estoy leyendo aquí. Si no fuera así, ¿por qué creen ustedes que la población no se alza en contra de sus gobernantes? ¿Por qué creen ustedes? Gracias en muchos casos a la religión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver cómo es que Norberto Bobbio habla de los temas de la filosofía del derecho de los juristas. Norberto Bobbio, la filosofía se compone de 3 partes: la teoría del derecho, la teoría de la justicia y la teoría de la ciencia jurídica. Fíjense bien que ahí estamos en 3 niveles, ¿verdad? La teoría del derecho es una ciencia, es ver al derecho como ciencia, ¿verdad? Bueno, no, es la última, teoría de la ciencia jurídica, ¿verdad?
que es diferente de la teoría del derecho y teoría de la justicia. Son tres componentes que conforman la filosofía del derecho que interesa a los juristas. Y estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas de especulación a identificar como filosofía del derecho de los juristas. O sea que los juristas utilizan estas tres componentes: la teoría del derecho, la teoría de la justicia y la teoría de la ciencia jurídica, para explicar el problema de la filosofía del derecho de los juristas. Y es lo que hemos estado haciendo desde el primer día que trabajamos el curso, jóvenes. Y estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o subáreas, ¿verdad?, de especulación a identificar como filosofía del derecho. Estos son nuestros temas y nuestros subtemas, ¿verdad? Esos tres campos temáticos. Y entre ellas no figura la historia de la filosofía del derecho. Yo ya les conté por qué es que nosotros no estudiamos la historia de la filosofía del derecho. Pues porque son cuestiones anecdóticas, no todas son ciertas, no es cierto a veces que fulano dijo tal cosa, tendríamos que corroborarlo y eso no lo podemos hacer. Entonces, en el curso no vemos cuestiones históricas de la filosofía del derecho, pero sí es una forma de estudiar también la filosofía. ¿Por qué no figura la historia de la filosofía del derecho? Pues no es que se quiera rechazar como lo hizo el maestro italiano, Norberto Bobbio. No es que se rechace el criterio histórico como razón epistemológica, ¿no? Sino que responde a que el profesor Bobbio no es partidario de las historias de la filosofía del derecho con obras con sustantividad propia, ¿verdad? Porque generalmente son de esa forma y no pueden ser de otra manera. Entonces, la historia es una cantidad de historias contadas así un poco a veces como Valle Salvaje, ¿verdad? Esa famosa telenovela, no sé si ustedes la ven, que contiene doctrinas muy, muy heterogéneas, ¿verdad? Por eso y por lo anecdótico es que no se puede estudiar la historia de la filosofía en este curso. Por supuesto que ustedes la pueden estudiar, ¿verdad? Ahora miramos, la justicia y los valores jurídicos están expresados por medio de un sistema de moralidad incorporados al ordenamiento jurídico que tienen una base proyectada desde el ser humano hasta la sociedad democrática. ¿Cuáles son los primeros valores jurídicos? Aquí los pueden ver ustedes. Está la justicia en primer lugar, la libertad, la igualdad. La igualdad es muy importante, muy importante. La solidaridad, la seguridad y el bien común, ¿verdad? Por ejemplo, en una Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, existe la resolución de la Asamblea General de la ONU, en donde al hablar de los derechos humanos, pues se está hablando del bien común, fundamentalmente. Aquí tenemos también que la justicia como principio de derecho siempre ha existido. Y ustedes pueden ver algunos lugares, ¿verdad?, donde se inició en antigua Grecia, cuando se empezó a criticar las leyes de Licurgo y Solón, en Platón, en Ulpiano, en Sócrates, pero Sócrates fue más antiguo. En Aristóteles, que vio más la lógica. Y en la modernidad, pues está Stammler y Radbruch. Eso no tiene mucha importancia, jóvenes. Entonces vamos a la seguridad jurídica o certeza jurídica, ¿verdad? ¿A qué se refiere este valor? Se refiere, pues, a la protección que la persona recibe del Estado. ¿Y qué es lo que recibimos del Estado? Pues fundamentalmente seguridad. Eso es lo que los ciudadanos tienen. También se recibe igualdad porque se hace fuerte al débil frente a otros que lo pueden lastimar, ¿verdad?
Y ese es el papel fundamental de los tribunales de justicia, hacer equivalentes las fuerzas. Hay dos fuerzas que no son equivalentes, el juzgado o los jueces tienen que hacerlas equivalentes. Entonces, tenemos entonces que la justicia también en la vida del hombre, pues, determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea ahora, ¿verdad? Porque antes era la justicia de la Edad Media y todo eso. Y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la justicia? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han dicho? A ver, me han dado solo una respuesta. No me han dado dos ni tres. Me han dado solo una respuesta. ¿Y qué es lo que me han dicho? ¿Se recuerdan? Me han dicho dar a cada quien lo suyo. ¿Eh? Eso es lo que me han respondido. Pero de acuerdo con esto que estamos estudiando aquí, no nos quedamos solo con una definición. Hay varias definiciones de lo que es la justicia. Entonces, los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no hay orden, no hay sanciones, no hay correcciones, y la justicia, pues no hay tampoco, ¿no? Ni el orden, ni la paz, ni la solidaridad, ni la seguridad. Podríamos decir que el contravalor de la injusticia es el contravalor de la justicia es la injusticia, ¿verdad? Y podemos deducir la principal relación de justicia con los otros valores jurídicos. Y a falta de justicia se vuelven antivalores, ¿verdad? O sea que el valor fundamental es la justicia. Entonces, veamos pues el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. Ahí es donde me interesa que ustedes estén atentos. Un momentito, jóvenes. Bien, jóvenes, seguimos entonces. Entonces, ¿ven la filmina ahorita o no? ¿Las están viendo? Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, licenciada. derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas. Veamos la concepción de la justicia para las diversas corrientes filosóficas. Por ejemplo, por antonomasia o por importancia sería el justnaturalismo. ¿Cómo se ven las teorías de la justicia contemporáneas? Tanto en el justnaturalismo como en el positivismo.
Y es que aquí es donde, por ejemplo, aquí teníamos el concepto de, aquí está, ¿verdad? La justicia legal o general, pues regula los derechos de la sociedad, fundamentalmente. Y se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos. Determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho a exigir. Por supuesto que todos tenemos derecho a exigirle al gobierno, pues lo que nos corresponde, a los gobiernos municipales también, a las instituciones públicas, al RENAP, al ICS, todos tenemos derecho a pedir lo que la ley ha regulado para el ciudadano, ¿verdad? Y a eso se le llama justicia legal o general. Ahí pueden leer ustedes que dice, tiene como objeto el bien común, razón por la que hemos dicho que regula las relaciones de los particulares con la sociedad. Y debemos tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común y no de los códigos. Miren bien. Y esto se refiere a la ley natural, o sea, tiene más que ver con el naturalismo, ¿verdad? Que exige a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad que ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Pues sí, porque entre los ciudadanos, pues todos nos debemos respeto, nos debemos consideración y educación, ¿verdad? Entonces, ese derecho natural que está por ahí escondido en el comportamiento humano, es a lo que se está refiriendo el profesor Norberto Bobbio, ¿eh? El que exige, aquella justicia que exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta. ¿Para qué? Para que podamos vivir mejor, porque no haya tanto lío. Miren tantos muertos que hay. Para el bien común. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes también, dado que ellos también están obligados a actuar de acuerdo con las exigencias del bien común. Entonces, eso, pues, ese es el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. En primer lugar, la justicia legal o general, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes leer lo que dice. Y en un segundo término, exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como también exige los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo con las exigencias del bien común. O sea, los alcaldes no están solo con derechos de ganar más de 100,000 quetzales, no. Tienen obligaciones y que tienen que cumplir. Y lo que están haciendo muchos es evadiendo sus obligaciones, porque lo que están haciendo es trasladando a la empresa privada muchos servicios que debe prestar la municipalidad. Y hay unos servicios esenciales que no se pueden trasladar. Tengo entendido que es el del agua y no sé cuál otro servicio hay. Esos son esenciales y no se pueden trasladar. No sé por qué los están trasladando a algunas municipalidades. Entonces, todo ese devenir que estamos hablando es el papel del derecho en la justicia. Porque para que la justicia se cumpla, tiene que constar en el documento escrito, que es el derecho. Por ejemplo, en cuanto a la justicia general, Santo Tomás de Aquino decía que la caridad puede ser llamada virtud general, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Bueno, eso se refleja en esta Biblia que está aquí, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo. Mario Alzamora Valdés dice, la justicia general es algo más que virtud, es el conjunto de todas las virtudes. La virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Él le agrega eso, ¿verdad? La justicia general es algo más que una virtud, es el conjunto de todas las virtudes.
y la virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Otro autor, Tanqueray, dice, la justicia general también se llama legal y nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos imponen y prestándole los servicios que espera de nosotros. Sí, lo que pasa es de que nosotros contribuimos con nuestros impuestos a cambio de que el Estado nos retribuya en servicios lo que estamos pagando en impuestos y no que se lo roben, ¿verdad? Como ha pasado en otras administraciones. Entonces, la justicia en sí que es, vamos a ver aquí, ya vimos la justicia distributiva, la correctiva como virtud, como justicia social y judicial, la justicia y los valores jurídicos, la justicia como principio del derecho. La seguridad jurídica, principios de la seguridad jurídica. Ya vimos la filosofía del derecho para los filósofos y la filosofía del derecho para los juristas. Y vamos a ver justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Así en general, pues, es el valor principal, fíjense bien, es el valor principal del derecho. Trata de realizar a través de sus distintas expresiones o conjunto de reglas y normas que se establecen para las relaciones entre las personas. Trata de realizar el valor específico del derecho, que es la justicia, porque trata de realzar a través de diversas expresiones un derecho justo, menos justo o injusto incluso, pero siempre llevará en sí una inspiración hacia la justicia. Ustedes pueden ver ahí el artículo 2 de la Constitución de la República, ¿verdad? Que habla entre los valores de la Constitución está la justicia, ¿verdad? Entonces la justicia como principio del derecho delimita y armoniza los deseos, las pretensiones e intereses en juego o en conflicto en la vida social de la comunidad. Platón en la antigua Grecia indicaba que era una virtud suprema por encima de la sabiduría. ¿Por dónde está esto? Vamos a ver. Por aquí. Platón en la antigua Grecia indicaba que era una virtud suprema por encima de la sabiduría. Ulpiano decía que la justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Stamler dice, la justicia es unidad de armonía permanente, ¿verdad? Y absoluta de la conducta social. Y Radbruch, pues, sostiene que la justicia, al igual que lo bueno, lo verdadero y lo bello, es un valor absoluto. Determina la relación de igualdad o desigualdad en el trato humano. La justicia como virtud, pues, abarca otras temáticas como la religión, la piedad, el respeto, la gratitud, el reconocimiento, en fin. Entonces, la relación de la justicia con otros valores jurídicos, pues, consiste en que el papel de la justicia en la vida del hombre determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia común. Pero bien, jóvenes, el papel de la justicia en la vida del hombre, lo repito, determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea. También la relación de la justicia con otros valores ayuda a ubicar a la justicia como un valor jurídico fundamental. O sea, dar a cada quien lo suyo, por ejemplo. Y los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no habría orden, ni sanciones, ni corrección. Aquí ya estoy haciendo una síntesis de lo que platicamos, ¿verdad? Y la relación de la justicia con otros valores, y eso es muy importante, ¿verdad?
Esto es muy importante. Con el bien común, por ejemplo, el bien común es un conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y el progreso de la comunidad y el bienestar material, moral e intelectual de las personas. Y eso es la definición del bien común. También el bien común no es propiedad privada, sino que corresponde a todos y es utilizado por todos como la finalidad social suprema, hacia la que tienden todos los objetivos del hombre, de tal manera que la justicia, el orden, la paz y la seguridad son como las bases en las que se asienta el bienestar. Es la existencia de un deber de participar y cooperar al bien común como derecho natural que persigue la sociedad y para ordenarse del lado social, ¿verdad? Por supuesto, del lado más sensible, más vulnerable, más colectivo. Y eso está en la Declaración de los Derechos Humanos, en los artículos del 12 al 17. La seguridad jurídica, pues, es la protección que la persona recibe de parte del Estado dentro del régimen legal basado en normas. Y se entiende, fíjense bien, como la confianza de que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas y vigentes, protección hacia la persona. O sea, ¿cumple con la ley? Sí. Bueno, entonces va a tener la protección del Estado, ¿verdad? Porque en el Estado radica el poder político para hacer cumplir el derecho. No se olviden de esa ecuación. Entonces, los principios de la seguridad jurídica son la primacía de la Constitución. Apunten eso, que está en el artículo 204 de la Constitución, que son normas que rigen y forman parte del Estado de Derecho. Está el principio de justicia gratuita en el sentido de que si se viola la seguridad jurídica de un ciudadano empieza a operar la justicia. Artículo 203 de la Constitución Política. Y el principio de no negación de la justicia por falta de ley. Los jueces no pueden suspender ni denegar o administrar justicia sin incurrir en responsabilidad. Porque si hay laguna en la ley, pues hay que integrar la ley como lo dice la ley del organismo judicial. Ahora, el papel del derecho en la justicia particular, pues quiere decir que el hombre tiene derechos frente a la sociedad. Y esta sociedad debe asignar y reconocer a cada uno su participación en el bien común y frente a sus semejantes o frente a la misma sociedad cuando ésta se coloca en el mismo plano que los particulares. La justicia particular regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Debe respetar todos los derechos, no solamente el derecho de propiedad, sino también los derechos que cada cual tiene sobre los bienes del cuerpo y del alma, de la vida, la libertad, la honra y la fama. No todo es material, ¿verdad, jóvenes? Y la justicia distributiva, un poco más ampliada aquí, regula la participación que corresponde a cada uno de los miembros de la sociedad en el bien común de la sociedad con los particulares. En ningún caso esta forma de justicia obliga a la distribución del bien común. Por supuesto que no nos vamos a repartir el Estado, no se trata de eso. Sino este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad, dicho reparto sea proporcional a los méritos de los beneficiarios, del mismo modo que la contribución de estos al conjunto, que ha de ser proporcional a sus posibilidades. Y aquí se está hablando más que todo de los impuestos, ¿verdad? Exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Asigna el bien común distribuible, así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo que compete a la justicia legal, sino regula el modo en que ha de distribuir ese bien común. Y esto se refiere siempre a los impuestos, ¿verdad? Ahora, tratar de igual a los iguales. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas mayor de edad, 18 años.
tenemos varones y tenemos mujeres. Y entonces, pues ellos en cierto momento tienen una categoría de iguales, ¿verdad? Y entonces, si todos los varones tienen 18 años, pues se les va a registrar sus datos en la misma forma. A eso se refiere tratar igual a los iguales. Ahora, si ellos ya se mezclan hombres y mujeres, entonces tiene que haber un trato desigual, porque ahí ya no son iguales, son desiguales, ¿verdad? Y entonces hay datos para mujeres y hay datos para varones, ¿verdad? Ahora, la justicia correctiva o conmutativa y justicia social es el compromiso personal de cada uno con el otro. La justicia me obliga a reconocer al otro en cuanto tal, otro, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Es decir, que cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real, no estamos haciendo más que lo que debemos. No estamos haciéndole un favor a nadie con respetarlo, ¿no? Estamos haciendo lo que debemos. No es un acto de generosidad y estamos dando a la realidad personal y social el valor que merece en el mismo plano de igualdad. O sea que no hay razón para tomar en cuenta diferencias individuales. Seguimos en la justicia correctiva, conmutativa y justicia social, joven. Creo que por aquí había algo. Qué poquito me falta. Entonces tengo que llenar las filminas. La justicia social es entendida como valor supremo del derecho. Es aquello que es considerado como lo más razonable para la situación dada. Y tiene el propósito de realizar acciones que beneficien a las clases más necesitadas y una mejor distribución de la riqueza que produce un país para asegurar mejores condiciones de vida. No se trata de una nueva clase de justicia, por cuanto no hay justicia que no sea social. Toda justicia es social y se habla de la justicia social para incidir en el hecho de que sus destinatarios son clases desvalidas y menesterosas, ¿verdad? Es la clase más necesitada. Y la teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la teoría moral que habla Norberto Bobbio, pues plantea el problema de la justicia, que da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales cuyo instrumento de realización más adecuado son los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Repito, la teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la teoría moral señala Norberto Bobbio que es el problema de la justicia, que da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales cuyo instrumento de realización más adecuado son los ordenamientos jurídicos, o sea, donde están todos los códigos y la Constitución y todo eso, con su complejo de reglas e instituciones. Y de aquí nace la filosofía del derecho como la teoría de la justicia. Esa teoría de los sentimientos morales que establece principios que gobiernan nuestros poderes morales, especialmente nuestro sentido de la justicia. Y el objeto del derecho es más reducido que el de la moral. Fíjense bien lo que dice ahí. El objeto del derecho es más reducido que el de la moral. O sea que la moral lo es todo, pues. Y la regulación jurídica es la dimensión externa de la conducta. Es la dimensión externa de la conducta. Mientras que, por el contrario, el punto de partida de la regulación moral es su dimensión interna. Y por eso es más amplio, ¿verdad? Acuérdense que la moral social conforma la conciencia social. De acuerdo a cómo es la moral de la sociedad, así va conformando nuestra manera de ser. Y por eso es mucho más amplia que la regulación jurídica, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a dejar por aquí. Quería hablar solo sobre los exámenes extemporáneos que van a hacer mañana.
por si hay alguno que tenga que examinarse. Y tomando en cuenta que salvo una compañera que me presentó su justificación por enfermedad, los otros 3 casos no son problema de la cátedra. Sin embargo, se los voy a hacer, sino es problema de mal manejo del Internet, de no tener la previsión de haberse conectado en una plataforma que les permita hacer el examen, o si hicieron el examen por teléfono. Jóvenes, el examen no se puede hacer por teléfono, por favor, a todos. El próximo examen tiene que ser en computadora. Si ustedes lo hacen por teléfono, pierden datos. Así es de que es importante atender ese requisito, ¿verdad? Teléfonos para nada. No son. ¿Y cómo vamos a hacer con la otra clase? Pues el viernes no tenemos clase porque es 1 de mayo, ¿verdad? Entonces nos correríamos para el otro miércoles, jóvenes, ¿verdad? ¿Aló? ¿Están ahí o no están ahí? Estoy hablando con mis alumnos, ¿o no? Sí, aquí estamos. Contesten, por favor. Sí. Yo quiero que ustedes atiendan esta información, que es importante, ¿verdad? Que el viernes no vamos a tener clase, pero sí hay que tener presente, pues, las actividades que hay que hacer. Por ejemplo, si alguno se va a examinar, de extemporáneo, es para mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos ya en las vísperas de terminar el semestre, ¿verdad? Yo considero que si mucho tendremos una clase, 2 clases más, o 3, no, 2 más, que sería el próximo miércoles y viernes. Y ahí terminan nuestras clases y empiezan los exámenes, ¿verdad? Así de que creo que estamos bien. No pude trasladar los resultados ayer. No los pude trasladar porque la plataforma tiene 2 días de que la están limpiando o no sé qué están haciendo, pero están trabajando la plataforma y no tenemos acceso para colocar las calificaciones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por ahí. Estudien los textos que se les dieron, por favor, porque yo voy a ver de qué manera puedo colocar lo que tocaba el viernes para el otro miércoles, pero a veces no es suficiente, ¿verdad? Así es de que si no hay preguntas, yo voy a tomar foto de la clase porque como tengo que reportarla, ¿verdad? Ahí se puso Johanna. Quería salir en la foto, ¿a usted? Está bueno, así. Hay que tener esa chispa, ¿verdad? Está bien, pues un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz miércoles, Ligda. Gracias, igualmente.